En la vida de todos los días hay conflictos laborales, hay delitos, hay víctimas. Está usted, estoy yo, estamos todos. ¿Qué le pasa a los que tienen que intervenir en estos temas? ¿Qué le pasa a los jueces, a las juezas, a los abogados? Hoy va a estar con nosotros el doctor Claudio Aquino, que es un especialista en Derecho del Trabajo. La doctora Sol Cabanas, que es jueza correccional en San Martín. Y el doctor Gabriel Peñonori, que es juez penal juvenil. Con ellos vamos a conversar de estos temas. Ahora, en Justicia y Transparencia. Colegio de Abogados de San Martín, www.casm.org.ar 4754-2139. Colegio de Abogados de San Isidro, www.casi.com.ar 4732-0303. Estudio GFSD Abogados, García Ditze, Ferrari, Sánchez, Pies Ojeda, www.gfsdabogados.com.ar 4742-4377. Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. Conocé la UOCRA y su red social ingresando en www.uocra.org. Grupo Pampas, tu socio de negocios en América Latina. www.grupo-pampas.com 4793-2313. Estudio Benintendi y Asociados. Somos una consultora especializada en la atención integral de microemprendimientos, pequeñas y medianas empresas. Contactanos al 4661-2431 o ingresa en www.estudiobenintendi.com.ar. El municipio de San Martín lanza el plan de facilidades de pago Cuentas al Día, con importantes descuentos en los intereses de tu deuda de la tasa municipal. Para más información, ingresá a sanmartin.gov.ar o comunicate al 0800-444-1123. Estar al día nos beneficia a todos. Municipalidad de San Martín. Seguimos en Justicia y Transparencia y tal como les anuncié en la introducción del programa, vamos a tocar en primer lugar un tema esencial, como lo es el del derecho del trabajo. Hoy por hoy, el mercado laboral, la situación de los trabajadores tiene una enorme gravitación en cuanto a encontrar soluciones y caminos para que mejore en el marco de su desempeño cada uno de los trabajadores y trabajadoras del país. Hemos invitado al doctor Claudio Alberto Aquino, que es director del área académica del CASI y director del Instituto de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, un especialista en el derecho del trabajo, un profesor universitario, y alguien que nos pueda informar desde el campo mismo donde se deciden la situación suya, señor, la suya, señora, la de su hijo, la de su hija, que fue despedido, que tiene un conflicto, que no sabe qué hacer. Y lo bueno es hablar con los que saben, con los que están todos los días en la trinchera de tribunales y no los que nos cuentan la realidad de la justicia, hablando sin saber lo que pasa. Claudio, un gusto. Igualmente para mí, Juan, realmente. Es un placer estar con todos ustedes y permítanme que les haga llegar mis más carnales felicitaciones por estos emprendimientos. Bueno, nos auspicia, entre otros, el Colegio de Abogados de San Isidro, vos lo integrás en el derecho del trabajo,
Y Claudio, una colega tuya de San Martín hace poco, que tiene tu cargo en el Colegio de San Martín, le preguntábamos acerca de esto que ha salido de la industria del juicio, ¿no? Que da una idea de que hay abogados, porque industria es algo muy sano y muy bueno y muy productivo, Sí, claro. pero cuando se habla de industria, de juicio, ya hay una asociación negativa, ¿verdad? ¿Es cierto que hay una industria del juicio? Mira, yo creo que como toda realidad es multifacética. Es muy poco feliz la frase realmente, desde la óptica mía, hablar de una industria en el sentido más peyorativo. O sea, como que hay abogados que se dedican especialmente al litigio sobre la base de marcos de fraude o de mala intención. En la vida hay de todo, Juan. Yo ya tengo más de 40 años de ejercicio profesional. No vamos a negar que en toda profesión existen algunas personas que no la honran precisamente. Totalmente. Pero la mayoría sí. El abogado de trinchera, el que camina todos los días, el que va por las calles, el que se capacita, por ejemplo, en nuestro colegio y en otros ámbitos, ese es el que sufre, vive y conoce las realidades. Déjame decirte también que esta frase tan poco feliz, proveniente de algunas organizaciones específicas de la sociedad argentina, con mucha capacidad de lobby además, han volcado esto para poner una discusión en el centro de los infortunios del trabajo. ¿El accidente laboral? El accidente laboral, la enfermedad profesional. Y no hay ninguna duda de que cuando esto sucede, y sucede muy frecuentemente, de manera lamentable, se debe especialmente, no a que se litigue por litigar, sino a la falta de prevención. Claro. Y en esa falta de prevención hay dos sujetos claves que son responsables. ¿Qué son? Responsables, directos, por omisión. Uno son las empresas. Cuando digo eso, hablo de un género, no de todas las empresas, claro, ni de todos los empresarios, pero sí muchos. Y el otro es un sujeto que debe garantizar el tema de la prevención, ponerlo en funcionamiento, y que para eso tiene un legítimo sentido y fin de lucro, que son las aseguradoras de riesgo del trabajo. Las ART. Las famosas ART. Ninguno de los dos viene cumpliendo cabalmente, no de ahora, desde que apareció el sistema ya por mediados de los 90, cumple, a mi modesto entender, cabalmente una función que es eminentemente social y que tiene por damnificados directos a los trabajadores. Y Claudio, puntualmente la falta de prevención por esos agentes de la producción, ¿no? Y del contralor, que es como son las ART, ¿dónde está, según en tu experiencia, las fallas centrales? Yo creo que no se capacita debidamente y con exigencias de idoneidad que tengan correlato con las necesidades precisamente del sistema. Porque se busca abaratar costos y no hacer inversiones de tipo productivo, que también, a mi juicio, levantaría aún más el negocio, visto desde las aseguradoras o ARTs. La cuestión principal es que no se puede negar que hay de por medio un contrato de póliza de seguro donde cada RT tiene por cliente directo a una empresa o a un grupo empresarial. Entonces, a veces se privilegia más esa relación de mantener el negocio que hacer los controles que corresponden. Es decir, para que la señora que está en casa y el señor que está en casa nos entiendan claro. Porque viste que es claro que dicen que los abogados hablamos complicado y que nunca se nos entiende. Y tenemos que ser claros. Sí, cómo no. Hay una relación contractual, es decir, que las ART ganan de la relación que establecen con las empresas. Por supuesto, Entonces, cobran su póliza, sí. Conforme vos lo ves, muchas de ellas privilegian esa relación que les permite generar ingresos que la tarea que tienen que hacer. Es la tarea específica que deben hacer. ¿Y la tarea cuál es? Es esa, la preventiva. La preventiva. El controlar los niveles de contaminación. Eso iba. Por ejemplo, qué sé yo, depende de las industrias Claro, y las actividades y la laborales. actividad. Pero el control debe ser cotidiano. Debe haber apercibimientos, debe haber sanciones, debe haber correspondencia hasta física
donde las propias administradoras de riesgos o RT tengan su personal capacitado para concurrir a los centros de trabajo, hablar con los trabajadores, hablar con los empresarios. Nadie está hablando de funciones policíacas, sino de control. Y coordinación. Y coordinación. De los esfuerzos. Porque no se debe olvidar, Juan, que el deber de seguridad, que por supuesto se enlaza directamente con el de higiene, es un deber contractual en el marco de la relación de trabajo que tienen los empleadores en favor de sus dependientes. Claro, el que pone la mano de obra tiene que tener asegurado por parte de quien organiza la producción un sistema que le evite o aminore, según la actividad, los riesgos, ¿verdad? Tal cual. Y eso a veces no ocurre. A veces no sucede, y yo creo que es uno de los grandes factores del incremento de la litigiosidad. Mira, Claudio, yo en un juicio que tuve hace muchos años, un juicio bastante conocido, donde se juzgaba un tema vinculado con una actividad, concretamente en la construcción, había empresarios que decían que si tomaban todos los recaudos que establecía la ley para, por ejemplo, trabajos en altura, etcétera, etcétera, era improductiva la actividad. Entonces preferían no tener cubiertos a los trabajadores con arneses, etcétera. Porque uno me acuerdo que en el juicio oral dijo textualmente, delante de los jueces, delante de la audiencia, no, pero entonces sería muy caro. Claro. ¿Qué visión, no? No, es una visión muy sesgada, para no calificarla de otra manera, ¿no? Como en el barrio. Yo creo que es muy negativa esa visión, realmente. Es facilista, es no comprometida y es no tener, incluso te diría, sensibilidad social. Totalmente. ¿Y cómo está el mercado laboral hoy visto desde el derecho? Porque digo, la caja de resonancia es tribunales cuando hay conflictos, ¿no? Y los abogados son la polea de transmisión entre los que tienen el conflicto y el Estado, que es la justicia. ¿Cómo está la cosa? A nivel de despidos. Sí, yo creo que acá también hay dos ejes de análisis, básicamente. La administración de justicia propiamente dicha y el rol nuestro, de los abogados. Los abogados independientes. Independientes. Yo siempre lo destaco. Exactamente. El abogado independiente, el que hablábamos hace unos minutos, el que corre la calle, que transpira la camiseta, el que tiene que verlas con... Tanto el abogado que cumple un rol de defensa de los derechos e intereses de los trabajadores, como de los empresarios, que también son trabajadores. No hay que olvidarse del fenómeno que significan las pymes, especialmente en nuestro país, y te diría en la región, como grandes centros de traccionamiento de trabajo, o sea, como dadores de empleo. Acá llevas a un tema que me parece interesantísimo, Claudio. Los abogados de ambas partes, ¿no? De una realidad la partimos, como estamos en tribunales, las partes, pero sin embargo la tarea de los abogados no es profundizar el conflicto, lo digo para la gente. Qué bueno eso. Es entre abogados encontrar, y hay una mala prensa, ¿no? Que tiene la profesión, y en realidad lo que uno ve, yo no hago el derecho laboral, pero lo que uno ve es en el 7º piso, por ejemplo, acá en el Tribunal de San Isidro o en Capital, los abogados tratando de encontrar una armonización de los intereses. Es así, ¿no? Bueno, mira, coincido plenamente contigo, y no es demagógica la afirmación, para nada. Yo estoy convencido, y esto me hace acordar, evocar ahora nuestra ley fundamental, la ley de leyes. Yo creo que deberíamos leer, releer y pensar un poco más todos los días el artículo 75, inciso 23 de la Constitución. Esto de las medidas proactivas. Explicarle un poco a la gente. Bueno, en nuestra Constitución, después de la reforma, última reforma del 94, incorporó una serie de derechos de tipo internacional. Esto es como, para que se entienda, engarzar al derecho argentino en sus distintas ramas con el derecho internacional, sobre todo el de los derechos humanos. Este artículo que estamos mencionando tiene que ver con un impulso al Parlamento y de ahí a los distintos estamentos del Estado, nacional, provincial, municipal, para que se tome conciencia de que a la hora de resolver hay que tomar en cuenta esos derechos humanos. Ni que hablar en las relaciones del trabajo, teniendo en cuenta que el contrato de trabajo es un contrato social antes que normativo. Después tiene su expresión en las leyes, en las normas, donde los abogados tratamos de ayudar y asesorar a la gente.
Pero yo creo que cuanto más lejos esté el derecho de la gente, estamos en un problema cada vez más grave. Porque estamos teorizando. Entonces vos me decías, ¿cómo está el mercado laboral? Bueno, en la administración de justicia, grandes falencias. Si no, la gente sabe que un juicio puede llegar a durar 3, 4, 5, 6 años, que todo se dilata, que se aprovechan al máximo los recursos jurídico-procesales, depende de la posición donde esté cada uno. Pero tengo una pregunta, Claudio, Sí, porque claro. es interesantísimo lo que estás diciendo, porque aparte se dan todos los fueros. En todos los fueros. El presidente del Colegio de San Isidro, Guillermo Sagués, decía en el primer programa, el 95% de las personas descree o tienen una Así visión es. muy crítica del Poder Judicial, Así local, provincial, nacional. Así es. Pero esa sensación, que no es tal, sino que es una vivencia que se tiene realmente, es más que una sensación, es producto en mucho de la demora en la resolución de los conflictos. Tal cual. Vos lo que estás diciendo es que a una persona que lo despiden en el 2016, por ahí va a estar en el 2019 si no llegó a un acuerdo, o en el 2020 va a estar tratando de encontrar una solución. Tal cual. 4 años de la vida. Tal cual. ¿Y cómo se corrige? Bueno, En laboral, por lo menos, Antes yo de pregunto. responderte a eso, te diría que otro de los factores negativos es la falta de capacitación y de recursos idóneos en muchos aspectos de la Administración de Justicia. Y para el segundo aspecto, que vos mencionaste, que me parece que es central, es el rol nuestro como abogados, de una u otra parte. Nosotros hemos sido entrenados, pienso que lamentablemente, solamente como gestores de los conflictos, no como facilitadores de acuerdos. Y te voy a decir algo más, mi percepción es que en el derecho del trabajo, y lamento que sea así, yo lo vivo en distintos foros de discusión, ateneos donde uno participa, se ve en principio como que el abogado que trata de facilitar un acuerdo, sobre todo cuando actúa en representación de trabajadores, es un abogado a la baja. Y esto es un mito cultural, te diría, que hay que ir tratando de amenguar. Se engarza en la frase, es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, cuando en realidad el acuerdo por ahí es excelente en Pero función de claro todas las que- variables. Bueno, es que ¿no? el acuerdo generalmente, nadie está hablando de un acuerdo para aminorar derechos, estamos hablando de acuerdos para garantizarlos. Claro. Es lo diametralmente opuesto. Pero para eso hay que tener una disposición, no solo técnica por el conocimiento, sino humana. Yo que hago mucho derecho colectivo del trabajo, o sea, el otro gran aspecto que a veces es, yo le digo siempre a los alumnos y a los colegas, que es una incumbencia muy poco explotada por el laboralista, pero que nos da una experiencia enorme, esto de aprender a participar como asesor de parte en una negociación colectiva, por ejemplo, en una paritaria. Es una paritaria, en un te iba a conflicto, decir. pero por supuesto, ¿dónde se genera la riqueza de un país? Claro. En un contrato de trabajo. ¿Dónde se esboza el esquema distributivo de esa riqueza? En una negociación colectiva. Y eso es abogacía preventiva. Pero porque sin ninguna Si duda. hay una buena paritaria y una buena interrelación Claro. entre la fuerza del trabajo y el empresariado, Claro. la resultante va a ser La resultante más va a ser un positiva. buen acuerdo anticipado. Con este esquema patológico del servicio de la justicia, con mayor razón tenemos que agudizar estas cuestiones, entrenarnos más y mejor. Mirá, hoy se está discutiendo ese gran aspecto en el proyecto de ley de reforma complementaria en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Claro. Tiene estado parlamentario, creo que desde hace menos de un mes, entró por el Senado, todavía no se sabe bien si eso va a plasmarse. Mañana en un foro federal que se hace en nuestro colegio en San Isidro, que yo tuve el honor de participar en su organización, entre otros temas laborales, vamos a discutir el de ese proyecto. Y la gran discusión es cómo van a jugar los abogados de los trabajadores y también de las empresas en esas negociaciones ante una comisión médica, por ejemplo. ¿Qué tema, Claudio? Gran tema, sí. Nos queda también por ver, y yo te invito a un próximo programa que sigamos mucho trabajando gusto, con mucho gusto. y hablándole a la gente de esta manera muy clara. El doctor Claudio Alberto Aquino, abogado laboralista, de la trinchera del pasillo, con una frase que me parece excelente, que los abogados no somos gestores de conflictos, sino que tendremos que propender
a los acuerdos, a conciliar los intereses de la gente. Gracias, Claudio. La seguimos en otro momento. Con mucho gusto, ya asumo ese compromiso. Gracias por invitarme. Y con ustedes en un instante seguimos acá, en Justicia y Transparencia. El derecho laboral fue el tema del bloque anterior y hoy vamos a retomar una temática que usted, señora, en casa, en la vida, le preocupa, que es el tema vinculado con el delito, que se relaciona a su vez con el tema de la seguridad. Hay delitos más graves, hay delitos menos graves. De esto vamos a hablar, esto de cuándo es más grave o menos grave. Pero nos interesa mucho hablar con una operadora de una larga experiencia en el fuero penal de la provincia, a pesar de que es muy joven. Me refiero a la doctora Sol Cabanas. Un gusto, Sol, tenerte acá. Muchas gracias, igualmente. En este programa, Sol es jueza correccional en el Departamento Judicial de San Martín. Su apellido, Cabanas, en San Martín es muy conocido porque el papá de ella, el doctor Raúl Cabanas, fue presidente de la Cámara Civil, en otro fuero, hace muchos años, y marcó una huella, siempre es muy recordado. Y bueno, los hijos, algunos de ellos por lo menos, siguen el camino de sus padres, y así que vos un día dijiste voy a ser abogada. ¿Por qué? ¿Porque tu hijo era abogado? Nunca me lo planteé, siempre quise ser abogada, siempre, así que no sé por qué. ¿No tenés otro recuerdo de otra vocación? No tengo, digo. No, para nada. Así que ¿No querías ser azafata o...? Para nada. No, siempre, digo, qué sé yo. Siempre, como naturalmente me salió que tenía que ser abogada, que quería ser abogada, y la verdad que lo disfruto un montón, y entonces nunca me lo replanteé tampoco. ¿No te arrepentís entonces? Para nada. Y al contrario de muchos otros abogados que conozco que no quieren que sus hijos sean abogados, a mí me parecería algo... Yo lo disfruto muchísimo, así que ellos hagan lo que quieran, pero si son abogados, bienvenidos sean. Y vos tenés varios hijos, ¿verdad? Sí, 4. 4. ¿Y cómo haces para tener 4 hijos y llevar adelante un juzgado correccional con tanta actividad, no? Y en realidad todo se acomoda. Todo se acomoda, hay que estar, presente en todos los lugares, ser bastante expeditivo. En el trabajo es muy importante en el juzgado ser expeditivo, tratar de entender que lo que nosotros hacemos es prestar un servicio. Claro, yo aclaro, no lo digo porque seas mujer, lo digo, lo mismo le digo a un juez hombre, porque yo trabajé en la justicia, vos fuiste empleada también, los dos lo hemos sido, yo hace más años que vos, o antes que vos quiero decir, muchos años antes, pero el servicio de justicia no es una oficina, ¿no? Por supuesto. Cuando uno es juez, yo creo que nos pasa a los abogados, nunca baja la persiana, ¿no te pasa a vos? ¿No Totalmente, es así? Totalmente. Igual, yo siempre digo, para ser un buen juez, un buen fiscal, un buen funcionario público, no hace falta saber, conocer la materia, por supuesto, pero hace falta tener vocación, se nota mucho cuando uno hace lo que le gusta, y tener sentido común, eso es básico. Y bueno, dedicación, por supuesto. Porque los temas a resolver nunca abandonan, nunca te abandonan. Un sábado, un domingo, por ahí de golpe te acordás la audiencia de ayer, ¿verdad? Y te salen ideas. O el juicio del lunes, y las temáticas a resolver siempre son muy variadas. En el fuero correccional tenemos una competencia bastante amplia. Para explicarle a la gente, ¿qué delitos son los más comunes en el fuero correccional? Bien, nosotros, la competencia correccional tiene que ver con delitos, hasta el año 2004 eran delitos hasta penas, cuya pena máxima no exceda los 3 años, después hubo una reforma procesal y tenemos delitos cuya pena máxima no exceda los 6 años. 6 años. Más allá de eso tenemos también las contravenciones policiales y las apelaciones en faltas administrativas. Como apelación ahí. Como apelación. Como juez superior. Y municipales, sí. Así que tenemos es bastante amplio y Sol, para la amplio gente. Y variado. Y variado. ¿Sí? Y hablando de variación, los delitos que
que más comúnmente se ven en Los delitos, en el foro correccional? Y lesiones, amenazas, muchos problemas de vecinos, hurtos, robos, delitos menores, entre comillas, pero que para la gente, digamos, no es a ver, ¿cómo explicar? Para nosotros, obviamente, un homicidio es más grave que un robo, pero para la víctima del robo, por supuesto que es un problema grave. Sí, con lo cual, nosotros siempre, todos los delitos son importantes. Especialmente para el que lo padece, ¿no? Para el que lo padece y para el que está del otro lado, para el que está imputado, por supuesto, también, porque yo siempre digo que el que viene al juzgado nunca viene contento, de buena gana, siempre viene con un problema, a resolver un problema, a hablar de algo que no le gusta, a la gente no le gusta venir a la justicia. Claro. Con lo cual, bueno, la propuesta siempre nuestra del juzgado, mis empleados, mis secretarios, siempre la propuesta es, y toda la gente que yo fui formando a lo largo de mi carrera, es entender esto, entender que la gente viene con un problema y tratar de que se vaya con una solución o por lo menos que no tenga que venir 5 veces o que se lleve una respuesta. Ahora, Sol, el área correccional, vos acabas de decir algo muy importante para mí. Claro que un homicidio en la vida es un valor superior a tener que nos rompan una ventana, un daño o una lesión leve. Sin embargo, a la mayor parte de las personas, cuando les suceden estas cosas, son estas últimas, ¿no? Por supuesto. Y la atención y la respuesta del Estado es importantísima. Es fundamental, ¿no? La ¿no? intervención eficiente, eficaz de la justicia en esto que es por ahí más cotidiano. Y lo que tenemos ahora bastante que nos lleva mucho tiempo es el tema de las violencias de género. Bueno, todo el mundo sabe porque se escucha en los medios permanentemente que ha cambiado mucho, la sociedad se ha concientizado mucho y la justicia, también eso nos toca en la justicia. La Corte Suprema sacó un fallo muy importante, el fallo Góngora, que también marca una tendencia en cuanto a el derecho de la víctima a tener un juicio oportuno. Esto por ahí marca una tendencia a no otorgar suspensiones de juicio a prueba, a que vayan a juicios orales, que no puede haber ninguna solución alternativa al juicio oral, digamos, como para solucionar este tipo de casos. Y además traen aparejados muchas detenciones, muchas situaciones de detención. Se aumentó muchísimo la cantidad de detenidos que tenemos en el fuero correccional por estos motivos y por otros también, como por ejemplo la modificación del Código Procesal en relación a los procesos de flagrancia. ¿Esto qué hace? Los procesos de flagrancia tienen un trámite mucho más rápido que hace que la gente obtenga una sentencia, una resolución y muchas veces una sentencia condenatoria en un tiempo mucho menor que antes, lo cual es muy bueno, por supuesto. Pero entonces, ya un imputado que llegaba con una causa a juicio a mi juzgado, que no tenía antecedentes porque tenía por ahí dos causas en trámite, pero no tenía condena, con lo cual estaba vigente el principio de inocencia, por supuesto, y podía obtener una suspensión de juicio a prueba o alguna otra solución, ya vienen con una condena firme. Claro. Entonces, eso también imposibilita la posibilidad de otorgar suspensiones de juicio a prueba y ya los trámites se complejizan un poco. En realidad es una cuestión social y es así, el trabajo ha aumentado muchísimo, como ha aumentado el delito, como los fiscales están trabajando de otra manera. Es decir, es todo una cosa lleva a la otra. Los fiscales trabajan de otra manera. ¿En qué sentido? Y bueno, que los fiscales también ponen especial atención en casos que antes por ahí no... A ver, yo también hace unos años fui fiscal. Ah, claro. Y lo cierto es que a uno por ahí le llegan 50 causas por día para leer, ¿sí? Entonces uno... porque no hay posibilidades de dedicarse a todas, entonces tiene que establecer un orden de prioridades. Por supuesto, el homicidio, por supuesto, pero bueno, esto teniendo en cuenta lo que decíamos antes, de que la víctima del robo, la víctima de las amenazas, necesita una respuesta, ahí aparecen los conflictos. Entonces ahora los fiscales, por ejemplo, en las causas de violencia de género, en los hechos en donde hay amenazas, ponen más atención y bueno, y tienen otra visión, ¿sí? Todo se va modificando de manera tal que de a poco nos vamos adaptando a los cambios sociales que son innegables. Y el proceso correccional se ha
oralizado, ¿no? A partir del año 98, pero Por supuesto. hay mucha audiencia oral con presencia y tu intervención, Sol. Por supuesto, sí. Todas las audiencias son orales, todas las audiencias son con mi intervención. Digo, para la gente, porque no lo sabe por lo general, ¿no? Todas las audiencias son públicas. Son públicas, orales, con mi intervención y con la resolución en la audiencia, ¿sí? Las suspensiones de juicio a prueba, por ejemplo, se tramitan en la audiencia, ya hasta se realiza el cómputo, en donde se establece la fecha de vencimiento del periodo de prueba. Los juicios abreviados, a veces cuando son sencillos, también hasta se puede dictar sentencia en la misma audiencia. La suspensión de juicio a prueba, para los que nos siguen, que no son abogados y menos abogados penalistas, es cuando el juicio no continúa sujeto a condiciones, ¿verdad? Por supuesto, es una posibilidad que les brinda la ley a las personas que no tienen antecedentes penales, que es el primer contacto con el sistema penal, y que no tienen antecedentes. Antecedentes, la gente a veces no entiende, antecedentes penales. Para poder decir que una persona tiene antecedentes penales, tenemos que decir que tiene una sentencia condenatoria firme, no 5 denuncias, ¿sí? Entonces, si la persona no tiene antecedentes y los delitos no son de los más graves, como pueden ser hurtos, robos, delitos que tengan pena, delitos correccionales, pena hasta 6 años como máximo, puede llegar a obtener una suspensión de juicio a prueba. Suspender el proceso. Pero esto que dijiste es muy bueno, Sol, para que la gente le quede claro, porque hay mucho periodismo que no conoce realmente cómo funciona el derecho penal, en el caso particular que estamos hablando ahora, y dicen, fulano de tal ya tuvo 5 denuncias. Claro, y la gente no lo entiende. Acumular denuncias, que yo puedo denunciar a cualquiera, a mi vecino ahora porque me rompió una ventana y no me rompió nada, y alguien va a decir, tiene una denuncia el vecino. Y sin embargo, es un proceso de investigación que a lo sumo se abre, ¿no? Por supuesto, la gente, la verdad que le cuesta mucho entender eso, que una persona tiene antecedentes cuando tiene una sentencia condenatoria firme, que lo declara culpable de un delito. Con pruebas, ¿verdad? Con después de un proceso, con pruebas, con un juez que dicte sentencia, con eventualmente una instancia superior que sostenga esa sentencia del juez. Si hay alguna apelación o algún recurso interpuesto, hasta pueden llegar a ir a la corte, es decir, puede tardar años. Hay gente que dice, no, pero tiene una condena. Sí, pero la condena no está firme. Si la condena no está firme, está vigente el principio de inocencia. Si está vigente el principio de inocencia, esta persona no tiene antecedentes penales. A la gente le cuesta mucho entender esto porque no lo sabe, ¿sí? Y también hay una responsabilidad, creo que yo, mediática, ¿no? Porque muchas veces, y siempre lo hablamos este tema, Sol, ¿cuál es tu visión? Te pregunto, acerca de estas condenas mediáticas, ¿no? Donde por supuesto. Ya cayó el asesino de la calle Pringles. Totalmente. Y después a los 2 días sale en libertad porque el fiscal y el juez no encontraron nada y en realidad era una sospecha y se ve, no puede ser. Por supuesto, y la gente, y yo a veces miro y digo, ay, no puedo creer porque es una desinformación y muy grave porque la gente confía en lo que está escuchando en la tele. Y después las cosas no son así y la gente no entiende nada. Y después se habla de la puerta giratoria. Exactamente. ¿Hay puerta giratoria en el Poder Judicial? Yo entiendo que no. No. Yo entiendo que no. lo mismo. Y cada vez menos. Pero bueno, lo que a la gente le cuesta entender es que hay un proceso que hay que seguir. Yo hace poco entrevisté a una víctima que me venía presentando en la causa, que la juez lea la causa, que esto no son unas lesiones, es una tentativa de homicidio. Yo dije, esta persona no tiene ni la menor idea de lo que es el proceso penal. Si yo leo la causa, si yo leo la IPP, no estoy cumpliendo mi función, porque justamente mi función es no leer la investigación para poder ir al juicio oral sin ningún preconcepto, en forma imparcial, para poder... Esto es bueno, Sol, porque, claro, la etapa que interviene el juez o la jueza correccional es la etapa de juicio. Por supuesto. La etapa de la investigación, que en la provincia se llama rimbombantemente investigación penal preparatoria, la lleva adelante la Fiscalía, ¿verdad? El fiscal, con el control de un juez, el control del juez de garantías. Otro juez, pero otro juez le quiero aplicar a la gente. Totalmente. Es otro juez que no... Es decir, cuando nosotros nos elevan la causa a juicio, tanto en el juzgado correccional como en un tribunal oral, digamos, para los delitos más graves, al juez le llega la investigación, pero justamente, como dice el código, la investigación es penal preparatoria. ¿Preparatoria de qué? Preparatoria del juicio oral. Es decir, el fiscal en la investigación penal preparatoria reúne los elementos necesarios para fundamentar una elevación a juicio.
¿sí? Que no es una condena, sino... Que no es una condena. Es que el fiscal le dice, señor juez de garantía, tengo elementos para llevar a esta persona a juicio. Por eso también la gente dice, pero yo tengo 10 testigos. Y en realidad no es necesario que el fiscal tome los 10 testigos en la IPP. Sí será fundamental quizás escuchar esos 10 testigos en el juicio. Pero la investigación penal preparatoria es preparatoria del juicio oral. Y te hago una pregunta concreta acá. Para el juez que va algo adelantaste, que va a llevar el juicio adelante, lo ideal en el juicio oral es escuchar a los testigos en directo, se llama inmediación, ¿no? Por Le explicamos supuesto. a la gente, y no andar leyendo la novela que se escribió en la primera parte, porque hay algo de eso, Sol, en la realidad. Bueno, a ver, No hay digo en algo tu de caso, eso. digo en No, la hay algo forma de que eso está en el porque, sistema. bueno, el sistema que teníamos antes de la reforma puesta en marcha en el año 98, justamente era un sistema escrito en donde el juez, donde el juez cumplía muchas funciones y leía todo lo escrito. Por supuesto, hoy eso no existe, no debería ser. Y lo rico del juicio oral es justamente que el juez vaya sin conocer la prueba testimonial. Por supuesto que el juez tiene que leer la prueba que se incorpora por lectura, porque se hace una audiencia previa en donde las partes dicen, yo quiero que se incorpore esta pericia, quiero que se incorpore este informe. Esa prueba, por supuesto, que el juez la tiene que conocer, ¿sí? Porque es prueba que está habilitado a valorar. Pero los testimonios no. O sea, la idea es que la sentencia, que sea para condenar a alguien o para decir usted sigue siendo inocente, lo absolvemos, se lo absuelve, es la que se produce en el juicio oral. En el juicio. En presencia del juez. En presencia del juez, donde el juez puede evaluar por la inmediación la manera en que la persona declara, porque yo puedo leer una declaración, pero en esa declaración no sé si la persona estaba nerviosa, si estaba tranquila, si declaró espontáneamente. Nosotros en la inmediación evaluamos todo eso. Si el relato es lineal, si es entrecortado, si hace falta que el fiscal le pregunte a cada rato, si tiene contradicciones, si puede dar razón de sus dichos. La cosa fue así. ¿Pero por qué? ¿Pero usted no me dijo antes? No, pero yo le dije eso porque, es decir, eso es todo lo que nosotros evaluamos y todo lo rico de la inmediación y el sistema oral, por supuesto. Como idea final, al menos hoy y muchas veces en el juicio oral, algo que venía orientado de una manera pasa a ser otra, ¿no? Por supuesto, porque pasa eso. Y además, nosotros escuchamos a un testigo, que el testigo se va y pasa el otro testigo que va a relatar lo mismo, el mismo hecho, digamos, en relación al mismo hecho, pero no escuchó lo que dijo el testigo anterior. Testigo anterior que va a ser preguntado por el fiscal y por la defensa, es decir, por ambas partes. Entonces el testigo que se sienta al juicio oral no es el mismo testigo que se sienta delante del fiscal y que se le toma declaración. O de un empleado. O de un empleado. ¿Sí? El testigo tiene que ser solvente, tiene que explicar más allá del paso del tiempo, hay un montón de cuestiones, y cuando pasa el segundo testigo, y por ahí dice la mitad de lo que, o dice lo contrario, bueno, esas son todas las cosas que nosotros evaluamos al dictar la resolución definitiva. Se nota la pasión por lo que haces y por qué cuando eras tan chica ya habías decidido hacer lo que estás haciendo. Muchas gracias, Sol. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, estoy a disposición. La doctora Sol Cabanas, una joven magistrada de la provincia de Buenos Aires, para que usted, señora, comprenda un poco mejor, qué es lo que sucede en el ámbito del sistema judicial. Seguimos en un momento en Justicia y Transparencia. Colegio de Abogados de San Martín, www.casm.org.ar 4754-2139. Colegio de Abogados de San Isidro, www.casi.com.ar 4732-0303. Estudio GFSD Abogados, García Ditze, Ferrari, Sánchez, Pies Ojeda, www.gfsdabogados.com.ar 4742-43
377. Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. Conocé la UOCRA y su red social ingresando en www.uocra.org. Grupo Pampas, tu socio de negocios en América Latina. www.grupo-pampas.com 4793-2313. Estudio Benintendi y Asociados. Somos una consultora especializada en la atención integral de microemprendimientos, pequeñas y medianas empresas. Contactanos al 4661-2431 o ingresa en www.estudiobenintendi.com.ar. El municipio de San Martín lanza el plan de facilidades de pago Cuentas al Día, con importantes descuentos en los intereses de tu deuda de la tasa municipal. Para más información, ingresá a sanmartin.gov.ar o comunicate al 0800-444-1123. Estar al día nos beneficia a todos. Municipalidad de San Martín. A comienzos de la década del 90, una convención, un acuerdo entre muchos países generó lo que se llamó la Convención de los Derechos del Niño. Y como una piedra en el agua, el efecto de ese acuerdo multilateral entre muchos países generó consecuencias en los distintos países signatarios, miembros, modificando, adecuando su legislación, su ley interior. En materia de delito y en relación con los niños, es un tema que los medios a veces nos llevan a pensarlo. Vemos, usted, señora, señor, se habrá planteado o habrá sido un tema de conversación, pero sí, son chicos, pero mirá lo que han hecho, mirá qué violentos. ¿Qué hacemos con una infancia, con una primera etapa de la vida vinculada con el delito? ¿Qué futuro tenemos como sociedad si no lo atendemos con prolijidad, con la trascendencia que tiene, con la proyección enorme que tiene? Nos acompaña hoy un juez. Antes se decía juez de menores, el doctor Gabriel Peñonori, que tiene una larguísima experiencia. Vos antes eras juez de menores en San Martín. Desde el año... yo hace 32 años que estoy en tribunales. Muy joven. Empecé de chiquito. Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, efectivamente, empecé hace 32 años y desde el año 99, cuando falleció el titular, concursé ya con el Consejo de la Magistratura. Y después de la terna me tocó el privilegio de ocupar el cargo de juez de menores desde el año 99. Y en el año 2008 se reforma la ley. Ajá. Y frente a esta nueva lógica de trabajo, los jueces de menores quedamos como jueces penales de jóvenes y lo que era la parte de medidas de protección pasó a manos del Poder Ejecutivo y de los juzgados de familia. Es decir, vos sos juez penal de jóvenes. De jóvenes. Ese es el cargo. Exacto. Y el tema es así. El sistema de juzgamiento en Provincia de Buenos Aires y con la Ley Federal 2278 es para delitos cometidos entre los 16 y los 18 años de edad. O sea que el grupo etario que llega a lo que es el sistema de juzgamiento de jóvenes en la provincia es por delitos cometidos en ese grupo etario. Es decir, cuando hablamos de 16 a 18 años es en el momento en el cual se realiza una conducta que se investiga si es un delito o no, pero... Igual la ley nacional tiene, para lo que son los delitos menores, hurto, daño, etcétera, tiene dice, no son punibles. Ajá. En realidad lo que establece es una pauta de política criminal, dice, el Estado no le interesa combatir, no le interesa perseguir penalmente a jóvenes de menos de 16 años. Y entre 16 y 18 sí los va a perseguir penalmente, con la salvedad que los delitos menores que tengan pena menor de 2 años no son objeto de persecución. Esto es lo que establece la ley federal que rige para todo el país. La provincia tiene su digesto procesal propio y en materia de jóvenes se remite a los principios generales del Código Procesal Penal acusatorio, la 11922,
complementado con una ley especial que tiene principios procedimentales propios, procesales propios, y en algunos aspectos hasta planteó una mirada más con un fortalecimiento del sistema adversarial y para evitar los vicios que ya se veían sufrir en los juicios de mayores con el tema de la incorporación por lectura y todo ese tipo de cosas. O sea que en el ámbito de la justicia juvenil, penal juvenil, en la provincia de Buenos Aires rige el principio de la oralidad, del juez presente, no el juez que lee lo que escribió un empleado. Es la lógica más importante que cambió la provincia de Buenos Aires. Más allá de lo que son políticas de niñez, que es una cuestión macro mucho más ambiciosa e importante, lo que es el proceso penal juvenil estableció pautas, principios de litigación que tienen el carácter socializador, responsabilizador y pedagógico, con una apuesta muy importante hacia la oralidad. Es más, esto lo vemos todos los días. Es decir, la idea es que el joven sometido a una audiencia oral pueda comprender lo que está pasando, pueda entender las implicancias y esto significa también que más de una oportunidad, como juez uno tiene que pedirle al fiscal que lo que pretende lo ponga en palabras que puedan ser comprendidas por el joven, porque hay veces que los funcionarios tienen un lenguaje muy técnico que está reñido hasta con un sistema democrático del Estado de Derecho. En realidad el ciudadano tiene derecho a entender de qué se le está acusando, cuáles son los motivos. Claro. Y me parece que es una cuestión esencial. Sí, sí. No quita riqueza al debate, pero da una posibilidad de comprensión diferente. Más tratándose de jóvenes. Yo estoy íntegramente de acuerdo con vos, Gabriel, porque aparte el concepto de publicidad, se dice un juicio es oral y público, pero público no significa solamente que se abra la puerta de la sala, sino que la gente que entra, del pueblo, entienda, pueda entender lo que pasa, ¿no? Y mucho más el que está siendo perseguido penalmente, ¿no? Nosotros en materia de jóvenes tenemos un principio de reserva que tiene que ver con una posibilidad de tener determinado resguardo para evitar estigmatización o cuestiones por el estilo. La ley es clara en eso, lo que no significa que el particular damnificado no pueda tener un lugar, y un lugar preponderante, es escuchado. No, yo hablo en general, ¿no? Pero en general porque vos tocaste un tema importante. Hay un ¿no? formulismo, un tecnicismo jurídico que parece que impide, y creo que si un fiscal tiene que explicar cuáles son, si es renuente o se resiste a una libertad o a la incorporación de una prueba o establece la fundamentación, yo les exijo que sean hablen llanos, de manera que sean entendible. llanos. A ver, yo lo entiendo, doctor, pero ¿sabe qué? Acá no somos, usted no habla para que yo lo entienda. Usted habla para que el imputado, que tiene la posibilidad de a través de su defensor, de poder reformular, peticionar, preguntar y sostener alguna postura, a partir de la comprensión va a entender. Si no, no lo va a entender. Una vastísima experiencia, y en ese marco, Gabriel, hay mucho chico, mucho joven en el delito violento con armas de fuego, y por hoy se ha incrementado en relación a esos 30 años de experiencia que llevas, y si se ha incrementado, ¿cuáles serían las razones según tu visión? Yo no sé si se ha incrementado tanto. Si uno, a raíz de unas charlas que me tocó, que me comprometí a participar hace unos días, me puse a refrescar algunas estadísticas. Los números de lo que son la provincia de Buenos Aires, Departamento Judicial de San Martín, con más de 1.500.000 habitantes, 1.500.000 habitantes, de los cuales un porcentaje importante resultan ser menores de 18 años, alrededor de un 30% generalmente, con un alto porcentaje, por lo menos un 40% por debajo del NBI, según las últimas estadísticas que acompañó el Observatorio Social de la UCA. Amén de esto, los jóvenes en la torta de lo que es el delito del Departamento Judicial de San Martín, sobre 22.000 causas el año pasado, más o menos 22.000 IPP iniciadas en San Martín. Investigaciones penales. La participación de los jóvenes en esa torta no llegaba al 11%.
en San Martín. En el resto de la provincia estamos más o menos en el 5%. Perdón, a ver si se entiende, si yo lo entiendo. Sí. De todos los procesos penales abiertos en la provincia de Buenos Aires, solo el 5% involucra a jóvenes entre 16 y 18 años. Exacto. Es un dato muy importante porque hay no una es idea... relevante, no tiene prácticamente incidencia. El problema que tiene la provincia de Buenos Aires, la incidencia de detenidos jóvenes es casi insignificante al lado de la detención de adultos. Sí es preocupante que hay muchos procesos que, si bien se inician dentro del sistema de instituciones del Estado provincial, especializadas de la Secretaría de Niñez, terminan en el marco de una unidad penal. En mi caso tengo casi 97 detenidos, 97 detenidos, de los cuales... En este momento en el juzgado. En este momento, de los cuales en el juzgado de San Martín. 66 están en la unidad carcelaria. Y de ese porcentaje, de los 66, hay alrededor de 20 con condena de años. ¿Y qué pasa cuando Y el resto, lo que condenan? sí tiene de bueno el sistema, que los 96, 97 que están detenidos en el juzgado que tengo a cargo, hay estado de certeza. Una sentencia puede estar apelada, pero no tengo jóvenes, prácticamente no hay jóvenes sin una sentencia de mérito de primera instancia. Para que la gente, con lo que se llama prisión preventiva larga, de años. ¿no? Toda la lata que históricamente se discutió o fue motivo de polémica respecto de los procesados y de los penados, por lo menos en materia de jóvenes, hay un estado de certeza sobre la ocurrencia de los hechos y la responsabilidad. Lo que nos suele pasar en la práctica es que la ley establece que el joven, para determinar si se le va a aplicar o no sanción penal, tiene que tener 18 años y un año de seguimiento. Muchos jóvenes todavía no se decidió la cesura de pena. El monto de la pena que se va a pena. establecer. Entonces, la paradoja que tenemos es que hay muchos jóvenes que están en el sistema penal de adultos con procesos propuestas, sentencias de autoría y responsabilidad penal en el marco de procesos abreviados o en el marco de juicios orales, que una de las cuestiones fundamentales que se deciden cuando se dicta una autoría y responsabilidad penal es la importancia del proceso de resocialización que tiene que entender el joven. Uno les dice, mire, es muy importante que estudie, que se capacite, que tenga un espacio de introspección, que pueda responsabilizarse de un lugar diferente, y eso todo en unidad carcelaria. Estoy hablando de 100 jóvenes, casi más del 60% en unidad carcelaria, y hoy unidad carcelaria no da ninguna respuesta. Ninguna respuesta. No da ninguna respuesta porque uno exige que vaya al colegio, está lista de espera para ir al colegio, lista de espera para ir al taller, lista de espera para... Y la verdad que la evaluación o el mérito de un joven en lista de espera lo está condenando prácticamente a la casi condena segura, porque uno no puede trabajar la resocialización. Claro, en ese interín. Y cuando uno dice, disculpe doctor, cuando uno a veces establece en los argumentos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho en el caso de Villagrán Morales que es responsabilidad del Estado garantizar las prestaciones para una adecuada resocialización, y cuando uno pretende bajar una condena por la falta de respuesta del Estado frente a esa prisionalización sin sentido, muchas veces los órganos revisores hablan de una fundamentación aparente o pretoriana, cuando yo hago míos los preceptos que da la Corte Interamericana en el fallo de Villagrán Morales. El Estado tiene la obligación de tratar de que el joven pueda demostrar que se puede resocializar, no lo hace, y después el Estado quiere darle el máximo del castigo. Si fue en el marco de un juicio abreviado, dice el joven no demostró porque el Estado no le porque el Estado no le dio la herramienta. Y después hablamos de una manera tardía. Y después hablamos de lo que todo el mundo maneja y conoce, ¿no? La cárcel como escuela del delito y como pérdida irreversible. Así no sirve, ¿no? Hace poquito estuve en unas jornadas que organizó la Ciudad de Buenos Aires en el marco de unas jornadas internacionales de justicia restaurativa. Un defensor de la provincia de Buenos Aires de adultos había hecho un relevamiento de adultos en una alcaidía en Avellaneda, que daba cuenta de la gran cantidad de jóvenes que habían pasado. Una de las preguntas que hizo el defensor en este relevamiento era la cantidad
quién había pasado por el proceso de menores o de jóvenes, y era un gran porcentaje. Entonces el defensor dice, bueno, evidentemente yo trabajo mucho ya con algo que no se trabajó. En realidad, a partir de los 18 años, bienvenido al mundo adulto, con toda la rigurosidad del mundo adulto. Y en realidad sale mucho más barato trabajar antes que una vez que está en el sistema. Y esto nos pasa. Ese mismo relevamiento lo había hecho hacia 25 años atrás en un doctor, un abogado que era defensor oficial, el doctor Torcoletti, que fue defensor oficial, actualmente es miembro de uno de los tribunales, o en realidad juez penal juvenil de Mercedes, ahora está con una licencia, con unos problemas de salud, y hace 30 años atrás había hecho el mismo relevamiento. Es decir, llegamos, las cuestiones son cíclicas y se basan siempre en lo mismo. La verdad que uno trabajar con lo que no se trabajó antes, uno trabaja sobre un catálogo de privación de derechos. Esta es la realidad. Y está el futuro de los jóvenes y el futuro de la sociedad encerrado en esto. El doctor Gabriel Peñonori, juez penal juvenil del Departamento Judicial de San Martín, un hombre joven, pero con una vastísima experiencia, a la cual vamos a apelar en otra oportunidad, porque es fundamental. No hay futuro para la patria si no hay una atención debida por el Estado para nuestros jóvenes, ¿verdad? Así lo creo. Bueno, y de esta manera, hoy, para usted, señor, para usted, señora, hemos hablado de derecho al trabajo, hemos hablado de derecho penal, hemos hablado del delito y los jóvenes. Acá, en Justicia y Transparencia.